Continuando con el análisis de la radio galena simple, en este video quiero ver acerca de la necesidad de utilizar en esta radio una auricular de alta impedancia. ¿Por qué necesitamos realmente un auricular de este tipo y no los auriculares comunes? Bueno, ocurre que en las radios de cristal nosotros sabemos que eh, trabajan solamente con la señal que logran capturar del aire, ¿cierto? La radiofrecuencia que logran capturar, y no hay ningún sistema de amplificación. Entonces, cuando la señal pasa por el circuito tanque, LC, eh, el voltaje es máximo, pero aún así es bastante pequeño, muy pequeño, microvolts o milivolts. Entonces tenemos que tratar de cuidar cada uno, cada, cada, cada milésima o millonésima de señal. La característica que tiene este auricular a cristal o piezoeléctrico que está ilustrado acá es que está construido por un cristal, contiene un cristal, el cual va a cambiar de forma cuando se le aplica una señal eléctrica o de radiofrecuencia. Al vibrar, ¿cierto? Aquí viene un cable y acá viene el otro. Entonces, al venir una señal de aquí, que hay una capacitancia y una resistencia más bien, lo que va a ocurrir es que este va a vibrar, ¿cierto? Va a vibrar y al vibrar va a salir un sonido por acá. Lo que tenemos acá entonces es una impedancia del orden de 10.000 o 20.000 ohms, 10 o 20 kilo ohms. Eso es lo que tenemos acá. Y la pregunta es por qué funciona con un auricular de este tipo y no con otro. ¿Por qué tiene que ser de alta impedancia? Bueno, nosotros sabemos que el circuito sintonizado tiene una alta impedancia en la frecuencia de resonancia, que es la que nos interesa, una muy alta impedancia. Entonces, tenemos alta impedancia en la entrada del auricular. Eh, ¿Cuál es el voltaje de salida que vamos a tener? Eso es lo que va a depender de la carga que se le aplique acá. Esto lo podemos analizar a través de este pequeño circuito. Supongamos que aquí tenemos el generador de señal, ¿cierto? Y tenemos una carga aquí que va a representar la impedancia de la antena, básicamente, y también de la salida del circuito tanque. Sabemos que esta resistencia va a ser bastante alta cuando sale del circuito tanque. Y nosotros vamos a aplicar una carga aquí que va a estar dada por el auricular que vamos a utilizar, una cierta impedancia. Si nosotros aquí, bueno, vamos a ver primero la fórmula, ¿no? Matemática, es muy simple. El voltaje que vamos a obtener aquí va a depender del voltaje de la fuente, que está acá, y de la resistencia o de la impedancia que tenemos aquí en el circuito, que sabemos que es alta, y de la resistencia que vamos a aplicar en la carga. Dado que RS, que es la impedancia del circuito, este RS es muy grande, varios miles de ohms, nosotros podemos poner aquí una resistencia, que es el auricular, muy grande, y si fuese también muy grande, todo este ratio sería cercano a 1. Debajo, menor que 1, pero cercano a 1. Y entonces, lo que tendríamos como resultado es un voltaje menor, un voltaje de salida acá menor que el voltaje de entrada, pero aún así bastante alto, o parecido. En el otro caso extremo, si ponemos aquí un auricular de baja impedancia, este RL sería pequeño y este RS sería grande. Como conclusión, todo este ratio que está aquí sería pequeño, cercano a cero, y entonces el voltaje de salida sería muy pequeño en relación al voltaje de entrada, al voltaje de la fuente. Para ilustrar el punto, lo voy a hacer aquí con un ejemplo numérico. Vamos a poner aquí el voltaje de la fuente. Supongamos que, por ejemplo, fuesen 5 volts, ¿no? Y vamos a poner acá la resistencia de la carga,
la impedancia de la carga, supongamos que son 1000 ohms. ¿No? Y vamos a centrar esto ahí. Ahora vamos a poner aquí la resistencia de la carga. Supongamos que la resistencia de la carga, en realidad este es el auricular, ¿no es cierto? Auricular. Entonces supongamos que el auricular tiene una impedancia, por ejemplo, de 20.000 ohms. ¿Okay? Y aquí vamos a poner como resultado el voltaje de salida. El voltaje de salida indica que es igual al voltaje de entrada multiplicado por paréntesis la resistencia de la carga dividido por paréntesis esto mismo más esto, cierre paréntesis. Ahí está. Este es el resultado final. Entonces, si ustedes se fijan aquí, al cambiar la resistencia, con una alta impedancia en el auricular, logramos que el voltaje de salida, que el voltaje que llega al auricular, sea bastante cercano al voltaje del que sale del circuito tanque. Si nosotros aquí repetimos esto, a modo de ejemplo, hasta acá, pero por ejemplo, vamos aquí con 1000, 100, 1000, 5000, 10.000, 15.000, 20.000, vamos a poner aquí 30.000 y 40.000, y ya se va formando la idea. Insertar entonces el gráfico aquí, ahí está. Entonces vamos a poner aquí, este último era 40.000, ahí sí. Aquí puede verse entonces lo que queremos ilustrar. ¿Okay? Que en la medida que nosotros tenemos una mayor impedancia en el micrófono, en el auricular, ¿cierto? Logramos que el voltaje que llegue, la magnitud de la señal que llega al auricular, sea lo más cercana posible al voltaje que sale del circuito tanque. Si la impedancia es muy baja, por ejemplo aquí 8 ohms, por ejemplo, algo muy bajo, el voltaje es demasiado bajo y por lo tanto se pierde casi toda la señal. No vamos a escuchar nada. Esa es la situación. Si ponemos una resistencia aquí pequeña, un auricular común y corriente de 8 ohms, por ejemplo, entonces se va a cargar el circuito y eso va a reducir la Q del circuito. Es decir, no vamos a recoger realmente la señal que queremos. Pero si nosotros ponemos una impedancia muy alta, por ejemplo 10.000 ohms o más, que es lo que nos da un cristal piezoeléctrico, entonces se evita reducir la Q y se obtiene un voltaje no demasiado frenado, reducido, acá, ¿no es cierto? Ahora, si consideramos que aquí hay una señal, si consideramos que hay una diferencia de impedancia, también podríamos argumentar que hay una desadaptación de impedancia, ¿cierto? Desde la fuente a la carga. Y esa desadaptación que nosotros conocemos como la ROE es una relación, ¿cierto? de desadaptación o de adaptación. Queremos que esa desadaptación sea lo menor posible. Si tenemos una alta impedancia aquí, queremos que también haya una alta impedancia acá, de orden de que exista una máxima transferencia de energía desde la fuente a la carga. Eso es entonces el motivo por el cual se necesita un auricular de alta impedancia. Muy bien, eso es todo por este video. En el próximo vamos a hacer un análisis ya más completo de la radio galena, del circuito completo. Saludos desde La Serena.